Existió un objeto con el poder de cambiar el destino de una nación, de doblegar ejércitos, de manifestar a lo divino. Entonces, un día, simplemente desapareció sin dejar rastro. Veremos la minuciosidad de su diseño, cada medida y material dictado por una presencia que desafía la razón. Descubrirás el momento exacto en que este cofre sagrado pasó de ser una promesa a una fuerza indomable capaz de desatar tanto milagros como catástrofes. Entenderás por qué su desaparición no fue una pérdida, sino la pieza central de un enigma que aún hoy amenaza con reescribir nuestra comprensión de la historia. Esto no es solo una búsqueda. Es una revelación. Comenzamos. Desde las arenas de Egipto hasta las selvas de África, pasando por los subterráneos de Jerusalén, millones de personas han soñado con encontrarlo. Una reliquia bíblica, objeto de incesantes búsquedas, fuente de inspiración para leyendas y taquilleras películas de aventura, el Arca de la Alianza representa, para muchos, el santo grial definitivo. Sin embargo, pese a siglos de fascinación y especulación, nadie puede afirmar haber encontrado este cofre sagrado. El Arca de la Alianza sigue siendo un misterio, una promesa divina extraviada en el tiempo. Pero, ¿qué es exactamente el Arca de la Alianza y por qué su paradero ha obsesionado a la humanidad durante milenios? Descrito en las escrituras hebreas, el arca no era simplemente un objeto, sino la máxima expresión tangible del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Su propósito fundamental era albergar las dos tablas de la ley, aquellas que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Se concebía como un santuario portátil, una manifestación visible de la presencia divina que guiaría a Israel a través del desierto, y más tarde, en la tierra prometida. Según el libro del Éxodo, la construcción del Arca de la Alianza fue un acto dictado directamente por lo divino. Moisés recibió instrucciones detalladas y precisas, las cuales fueron ejecutadas por Bezaleel, un artesano especialmente dotado. Se fabricó con madera de acacia, un material resistente, y fue recubierta, por dentro y por fuera, con oro puro, lo que le confería un valor incalculable y una majestuosidad deslumbrante. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sus dimensiones eran específicas, aproximadamente 115 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto, un tamaño que la hacía imponente y, a la vez, transportable. La pieza más distintiva era su tapa, conocida como el propiciatorio, hecha de oro macizo. Y adornada con dos querubines de oro puro, cuyas alas extendidas se encontraban, mirando hacia el centro de la tapa, simbolizando la morada de la gloria divina. La importancia del Arca de la Alianza trascendía su composición material. Era el objeto más sagrado del judaísmo, un símbolo inequívoco de la presencia de Dios, su guía y su poder omnipotente. Los relatos bíblicos le atribuyen una serie de milagros asombrosos, desde la apertura del río Jordán para permitir el paso del pueblo de Israel, hasta la legendaria caída de los muros de Jericó. También se le vinculaba directamente con victorias militares decisivas, lo que la convertía no solo en un epicentro espiritual, sino también en un arma formidable y una fuente de protección inigualable para la nación hebrea. Por ello, el arca era el centro del culto, primero en el tabernáculo, la morada móvil de Dios, y posteriormente, en el majestuoso primer templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. Sin embargo, es precisamente después de su gloriosa estancia en el templo de Salomón cuando el rastro del Arca de la Alianza se desvanece en el nebuloso velo de la historia. Se le menciona por última vez durante el reinado del rey Josías, en el siglo VII a.C., y a partir de ahí, el silencio es absoluto. No existe un registro bíblico claro, ni una crónica histórica fehaciente que explique qué ocurrió con el Arca de la Alianza antes o durante la devastadora destrucción del primer templo por los babilonios en el 586 a.C. Esta ausencia de un relato definitivo sobre su destino es la chispa que ha alimentado un misterio de proporciones bíblicas, dando origen a siglos de especulación desenfrenada. ¿Fue destruida junto con el templo? ¿Fue escondida? ¿Robada? La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía afirma, con una convicción férrea, poseer el Arca de la Alianza en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, custodiada por un monje guardián solitario, sin acceso para nadie. Otras teorías rabínicas sugieren que fue oculta en túneles subterráneos bajo el monte del templo en Jerusalén por sacerdotes levitas, para protegerla de los invasores. El hecho es que, hasta hoy, la ubicación de este inestimable artefacto permanece en el ámbito de la fe y la conjetura, convirtiendo al Arca de la Alianza en el cofre sagrado que, verdaderamente, nadie ha encontrado. En el corazón de la narrativa bíblica del Éxodo, el Arca de la Alianza emerge como la máxima expresión del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. No era simplemente un receptáculo, sino un santuario portátil, diseñado bajo estrictas instrucciones divinas entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Su propósito fundamental era albergar las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos grabados por la mano de Dios, y simbolizar así la presencia tangible de lo divino entre un pueblo errante.
La construcción del arca fue encomendada a Bezaleel, un artesano dotado, quien siguió con minuciosa precisión los planos celestiales, forjando un objeto de incalculable valor espiritual y material que marcaría el destino de una nación. Las características del arca eran tan específicas como su función. Descrita en el libro del Éxodo, fue fabricada con madera de acacia, un árbol resistente y abundante en la península del Sinaí, y recubierta íntegramente de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Sus dimensiones eran exactas, aproximadamente 115 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto, un tamaño que permitía su transporte pero que imponía su majestuosidad. La tapa, conocida como propiciatorio o caporet, era una obra de arte en sí misma, forjada de oro macizo y adornada con 2 querubines de oro labrado. Estas figuras angelicales, con sus alas extendidas, miraban reverentemente hacia el centro de la tapa, creando un espacio sobre el cual se creía que la gloria de Dios descendía, comunicándose con su sumo sacerdote. Este diseño no era meramente estético, cada detalle del arca tenía una profunda connotación teológica. La importancia religiosa del Arca de la Alianza trasciende cualquier otro objeto en el judaísmo antiguo. Era el epicentro de la adoración, la encarnación visible de la presencia divina, la guía de Dios en tiempos de incertidumbre y la manifestación de su poder inquebrantable. Al arca se le atribuyeron milagros extraordinarios, hitos que forjaron la identidad de Israel. Ante su paso, las aguas del río Jordán se abrieron, permitiendo el cruce del pueblo hacia la tierra prometida. Sus círculos alrededor de Jericó presagiaron la milagrosa caída de los muros de la ciudad, y en numerosas batallas, su sola presencia se interpretó como el factor decisivo para la victoria. Estos incidentes no eran meros relatos, eran testimonios de la función activa del arca como instrumento del poder divino. Su funcionamiento no era mecánico, sino teúrgico, un puente directo entre lo humano y lo trascendente. Durante siglos, el Arca de la Alianza fue el centro neurálgico del culto israelita. Inicialmente, residió en el tabernáculo, la morada portátil que acompañó a los israelitas en su travesía por el desierto. Cuando la nación se asentó en Canaán, se estableció en diversos lugares, siempre con el más alto honor, hasta que el rey David la llevó a Jerusalén. Finalmente, bajo el reinado de su hijo Salomón, encontró su hogar permanente en el Templo de Jerusalén, un edificio magnífico construido específicamente para albergar este objeto sagrado en su Santo de los Santos. La entrada a este santuario interior estaba estrictamente prohibida, salvo para el sumo sacerdote una vez al año, en Yom Kippur, para realizar un rito de expiación, subrayando la sacralidad y la distancia impuesta por la presencia del arca. Sin embargo, es precisamente en este pináculo de su existencia donde comienza el gran misterio, la desaparición del arca. El rastro de este inestimable artefacto se pierde en los anales de la historia bíblica después de la construcción del primer templo por Salomón. Se le menciona por última vez, de manera indirecta, en el reinado del piadoso rey Josías, en el siglo VII a.C., cuando instó a los levitas a devolverla a su lugar en el templo, sugiriendo que, por alguna razón, había sido movida o estaba en riesgo. Pero el registro bíblico es elocuentemente silencioso sobre su destino final. No hay una narración clara de qué le ocurrió al arca antes o durante la brutal destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C. Esta laguna ha generado siglos de especulación, manteniendo viva la pregunta fundamental, ¿dónde está el arca hoy? Las teorías sobre la ubicación actual del arca son tan diversas como las culturas que han sido tocadas por su leyenda. La más prominente, y la única con una afirmación oficial e inquebrantable, proviene de la Iglesia Ortodoxa Tehuahedo de Etiopía. Ellos sostienen, con una convicción férrea, que el arca se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum. Allí, según la tradición, es custodiada por un monje guardián solitario, un aksumite que dedica su vida a su protección. Sin embargo, no se permite el acceso a nadie, y la evidencia de su existencia en Etiopía es exclusivamente doctrinal, basada en textos antiguos y una fe inquebrantable, pero sin verificaciones externas. Esta afirmación convierte a Aksum en un foco de peregrinación y misterio en torno al arca. En contraposición a la narrativa etíope, otras teorías rabínicas sugieren una ubicación mucho más cercana a su origen, bajo el propio monte del templo en Jerusalén. Estas hipótesis postulan que, previendo la inminente invasión babilónica y la profanación del templo, un grupo de sacerdotes levitas actuó para proteger el arca. Se cree que la ocultaron en túneles subterráneos o cámaras secretas excavadas debajo del complejo del templo, un lugar aún inexplorado en su totalidad debido a sensibilidades políticas y religiosas. Esta idea tiene una lógica protectora, resguardar el objeto más sagrado de Israel de la destrucción o el saqueo. A pesar de extensas excavaciones en las cercanías, el arca no ha sido descubierta, manteniendo la esperanza viva para aquellos que miran bajo los cimientos de la ciudad santa. Una tercera teoría, más pragmática y sombría, es que el arca fue simplemente destruida.
Según esta hipótesis, los babilonios, en su brutal saqueo y demolición del primer templo en el año 586 a.C., no harían distinción entre objetos sagrados y comunes. Podrían haberla fundido por su oro, destrozado por su madera, o simplemente destruido en su furia de conquista. La ausencia del arca en los tesoros que los babilonios se llevaron, detallados en algunos textos bíblicos, podría interpretarse como evidencia de que no sobrevivió a la catástrofe. Sin embargo, esta explicación, aunque plausible, carece de la fascinación y el misticismo que envuelven a las teorías de ocultamiento o traslado del arca. Además de estas principales especulaciones, existen otras ubicaciones menos populares, pero no por ello menos intrigantes, que buscan explicar el paradero de la Arca de la Alianza. Se ha propuesto que podría haber sido llevada al templo de Elefantina en Egipto, un templo judío antiguo en una isla del Nilo, o incluso que viajó hasta el sur de África con tribus perdidas de Israel. Sin embargo, estas teorías, a diferencia de las etíopes o las de Jerusalén, carecen en gran medida de evidencia arqueológica o histórica verificable, basándose más en leyendas o conexiones genealógicas que no pueden ser probadas. Todas estas búsquedas y especulaciones refuerzan la naturaleza elusiva de la Arca de la Alianza. El impacto cultural de la Arca de la Alianza ha trascendido con creces el ámbito religioso y arqueológico. Se ha convertido en un icono universal, un símbolo de lo desconocido y lo poderoso, alimentando la imaginación colectiva. La Arca de la Alianza ha sido protagonista de incontables novelas, documentales y películas, la más famosa de ellas, sin duda, Indiana Jones, En busca del Arca perdida. Esta obra cinematográfica, con su mezcla de aventura y misterio, no solo reavivó el interés del público general en su búsqueda, sino que también solidificó su imagen como un objeto de poder sobrenatural. La leyenda de la Arca de la Alianza continúa fascinando, un recordatorio perpetuo de que los mayores enigmas de la historia a menudo residen en la intersección de la fe y la ausencia, convirtiéndola en el cofre sagrado que, verdaderamente, nadie ha encontrado. La desaparición de la Arca de la Alianza no solo dejó un vacío en la historia y la arqueología, sino que forjó un legado imborrable en la conciencia colectiva. Su ausencia palpable ha cimentado su leyenda, elevándola de un objeto sagrado a un enigma eterno, un símbolo persistente de la presencia divina y del pacto inquebrantable entre Dios y el pueblo de Israel. Más allá de su profunda significación religiosa como el cofre que albergaba las tablas de la ley, su misterio ha trascendido fronteras culturales y temporales, convirtiéndose en el motor de una búsqueda incesante que sigue viva hoy. El recuerdo de la Arca de la Alianza persiste, en primer lugar, por el poder intrínseco que se le atribuía. Se creía que este cofre de acacia revestido de oro, con sus querubines alados sobre el propiciatorio, era la manifestación terrenal de la gloria de Dios. Las escrituras relatan cómo su presencia abría el río Jordán, cómo derribaba los muros de Jericó o cómo garantizaba victorias militares. Esta potencia, lejos de diluirse con su pérdida, se ha magnificado en la imaginación, transformando a la Arca de la Alianza en la reliquia definitiva, capaz de moldear destinos. ¿Cómo olvidar un objeto al que se le atribuyeron tales milagros? Su legado es el de un poder tan inmenso que su simple existencia garantizaba la guía y protección divinas. La incógnita sobre su destino final ha dado lugar a las teorías más fascinantes, alimentando el misticismo que rodea a la Arca de la Alianza. La hipótesis etíope, defendida con fervor por la Iglesia Ortodoxa Tewahedo en Aksum, que afirma custodiarla celosamente en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, es quizá la más conocida. Aunque sin acceso ni pruebas tangibles más allá de la fe, esta afirmación mantiene viva la posibilidad de su supervivencia. Por otro lado, las teorías rabínicas que sugieren su ocultamiento en los túneles bajo el monte del Templo de Jerusalén antes de la destrucción babilónica, le otorgan un velo de protección calculado, un santuario secreto a la espera de ser redescubierto. Y no podemos obviar la cruda realidad de que, quizás, fue simplemente destruida en el 586 a.C. junto con el primer templo. Cada teoría, sin importar su veracidad, refuerza la trascendencia de la Arca de la Alianza, pues su valor es tal que cualquier fin concebible se vuelve una historia épica en sí misma. El impacto cultural de la Arca de la Alianza es innegable. Dejó de ser un mero objeto de fe para convertirse en un icono global, una pieza clave de la cultura popular que ha impulsado innumerables obras de ficción. Indiana Jones, En busca del Arca perdida es el ejemplo más elocuente, solidificando su imagen como un objeto de deseo, una reliquia tan poderosa como peligrosa, digna de una búsqueda global. Películas, novelas y documentales han explorado y reinventado la leyenda de la Arca de la Alianza, demostrando que su narrativa es tan potente que no necesita estar presente para influir y cautivar. Es el cofre que inspira, que moviliza la aventura y el conocimiento, un recordatorio constante de que los grandes misterios nunca se olvidan. Así, el cofre fabricado con madera de acacia y oro, de 115 centímetros de largo y 69 centímetros de ancho y alto, con sus querubines de oro puro mirando eternamente hacia el propiciatorio, perdura como un símbolo multifacético. Representa el poder de la fe, la fragilidad de la historia y la persistencia de la esperanza.
Aunque su rastro se perdió hace más de 2000 años, su presencia es más fuerte que nunca en el imaginario colectivo. No es solo un objeto bíblico, es la personificación del gran enigma, el cofre sagrado que nadie ha encontrado y cuya búsqueda, quizás, sea más reveladora que su propio hallazgo. Su leyenda es un testimonio eterno de que lo verdaderamente valioso no siempre necesita estar visible para ser inmensamente poderoso. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.